Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión más de el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Ya hicimos nuestra oración de inicio y los invitamos a todos para que participen en vivo en esa oración, y está ahí el teléfono, el WhatsApp, y están los datos para que pidan incorporarse a la comunidad SEDEC en el grupo de WhatsApp y puedan, digamos, participar más activamente. Vamos a durar más o menos 35 minutos y vamos a terminar la sesión, y al final pues nos vamos a quedar aquellos que estamos participando en directo. Les recordamos que este estudio también incluye colocar un vasito con agua, una jarra con agua, para fluidificar la energía, para fluidificarla con la energía que emitimos como entidades vivas en meditación, en oración, en estudios elevados. Tenemos la capacidad de canalizar esta energía, y el agua es un perfecto receptor de esta energía. Y también algunas veces entidades mayores pueden fluidificar el agua sin que nos demos cuenta, obviamente con una intención de mejora, de salud, de bienestar, de elevación espiritual en nosotros que la bebemos. Pues sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a continuar con nuestro estudio y gracias por atendernos y participar. Muy bien. Si hay algún detalle de la presentación, me hacen favor de decírmelo. Yo aquí veo que está todo bien, pero vamos entonces a continuar. Esta parte que estamos estudiando tiene que ver básicamente que Alan Kardec era una persona súper meticulosa, era bien detallista, era muy científico, muy observador, y mucho de lo que él escribe en esta parte pues tiene que ver con el fundamento, el por qué y el para qué. Nosotros lo vamos a estudiar, sin embargo vamos a enfocarnos en las ideas o como los puntos más importantes, como lo hemos venido haciendo. Entonces, vamos a continuar con el estudio y vamos a tocar el tema de autoridad de la doctrina espírita. Les recuerdo que pueden tomar nota. Es importante que tomen nota para que al final de la sesión podamos comentar, discutir o platicar acerca de sus notas, sus preguntas, sus dudas, aquello que no quedó claro o aquello que quieran ustedes aportar, enriquecer. Inclusive se vale poner digamos, a prueba lo que estamos estudiando, ponerlo sobre la mesa. Podemos disentir inclusive de lo que aquí estudiamos. Y también la ventaja de este estudio, que aunque es de la doctrina espírita, el Evangelio según el espiritismo, incorporamos elementos que nos dan mayor claridad, como son los elementos, conocimientos de Edgar Cayce, y también de la línea, por ejemplo, del mentalismo, de la metafísica, sin afán de desvirtuar el fundamento principal del Evangelio según el espiritismo, que es la reforma moral, que es la transformación personal. Entonces, con estos antecedentes, pues vamos a iniciar con el estudio. Entonces, autoridad de la doctrina espírita. Control universal de la enseñanza de los espíritus. Este es el subtítulo. Aquí se nos explica básicamente que la doctrina espírita no pertenece a una sola entidad, un solo espíritu, un solo hombre. Es más, Alan Kardec se basó en el trabajo que hicieron más o menos 1000 centros espíritas para tener una gran cantidad de información y poderla, digamos, sintetizar, codificar en un tratado bastante pequeño. Entonces hizo una labor tremenda. Y también nos dice que si los espíritus que la han revelado si hubiesen manifestado a una sola persona, pues no tendría garantía auténtica, o sea, garantía de su origen auténtico. Es decir, si una persona nos dice que recibió información de los espíritus, podemos ponerlo en duda porque pues o sea, es él solo se la cree, por ejemplo. Y dice aquí que Dios ha querido que esta nueva revelación llegase a los hombres por un camino más rápido y de mayor autenticidad. ¿Y cómo le podría haber hecho Dios o las energías o las inteligencias creativas? Pues básicamente a través de los seres que trascendieron la materia, que están en el plano espiritual, por eso se les llama espíritus, tuvieron la encomienda, digámoslo así, de jerarquías mayores para que se divulgaran, se difundieran por todas partes alrededor del mundo estas enseñanzas, sin establecer ningún privilegio exclusivo de oír su palabra. Se dice que es posible engañar a un hombre, él mismo se puede engañar, pero es muy difícil cuando hay millones de personas que ven, oyen lo mismo. Es decir, que el mensaje más profundo
es prácticamente el mismo en África, en Europa o en América. Y esto puede ser o dar una garantía de que hay una información que trasciende fronteras, que no depende de un solo individuo, de un solo espíritu. Y podemos entender de que esta campaña de divulgación del conocimiento espírita, de las verdades de los espíritus, pues fue planificado por las jerarquías mayores que rigen la tierra. Entonces, se dice que puede desaparecer un hombre, se pueden quemar los libros y recordarán, de hecho les voy a compartir la película de Kardec, les voy a mandar ahí el link para que puedan ingresar a ella. Quemaron los libros, los primeros libros de Allan Kardec, pero él se sentía triste y los espíritus le decían que eso, lejos de quemar la verdad, el conocimiento, iba a avivar la hoguera de la divulgación espírita. ¿Por qué? Porque precisamente el contenido de las verdades espirituales no se pueden quemar, porque no dependen de ningún individuo. Ese, la doctrina es inagotable, tiene vastísima información y sigue llegando más información. Es decir, si ahorita estudiamos los escritos que han llegado a través de los canales, de los mediums, de tipo científico, filosófico, literario, del arte inclusive, podemos ver que ha habido una gran evolución desde los años 1850, 60, donde estuvo Allan Kardec, a la fecha. Entonces pudiera ser que existan personas que se nieguen a divulgar o a difundir esto, pero siempre los espíritus, o sea, las inteligencias que no tienen cuerpo, pueden llegar a cualquier persona sin limitación de frontera, sin limitaciones de idioma, por ejemplo, restricciones idiomáticas, sin restricciones culturales, porque la relación de los espíritus con el plano encarnado, de los encarnados, siempre ha permanecido, siempre ha estado. O sea, el ser humano no puede, digamos, evolucionar si no tiene el apoyo de esas inteligencias espirituales. Entonces la propaganda, pues obviamente la hacen precisamente estos espíritus a través de los seres que llaman mediums y que hay muchos mediums muy potentes con mucha capacidad, como Chico Javier, que tuvo la capacidad de escribir cientos de libros y canalizar obras de ciencia, literatura. Escribía en el lenguaje de los espíritus. Por ejemplo, él no sabía inglés, francés, griego, y él podía escribir esos lenguajes, esos idiomas. Entonces hay garantía y aquel que se mete a profundidad descubre, digamos, pruebas fehacientes de que hay una información que trasciende los engaños humanos o digamos, de alguna forma trasciende los límites del ser humano como tal, va más allá. Entonces, muy importante, también interesante recordar que ahora, por ejemplo, tenemos mucha, vastísima información. Ha llegado muchísima y va a llegar cada vez más. Entonces, yo los invito, no necesariamente que se integren al espiritismo, sino que tengan la apertura para conocer qué es lo que les puede aportar la doctrina espírita, porque no nada más habla de difuntos y cuestiones raras, sino que va mucho más allá. Podemos encontrar un gran acervo cultural formativo y ahorita estamos enfocándonos en la parte moral, en la parte de la transformación personal. Dice, ya que los espíritus se comunican en todas partes, en todos los pueblos, desde la más remota antigüedad, así como en la totalidad de las sectas, de las religiones, de los partidos, todo el mundo los acepta, inclusive sin saber ni darse cuenta de lo que están contactando. Por ejemplo, los evangélicos o los carismáticos o las diferentes iglesias cristianas tienen mucho de mediuminidad, o sea, sus integrantes, y mucho de sus ceremonias y, por ejemplo, la llegada del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, etcétera, es realmente mediuminidad, no es otra cosa. Entonces, curiosamente, algunas sectas, algunas escuelas ocultistas, esotéricas, también canalizan y son canales o son mediums. Pueden canalizar hermanos mayores, extraterrestres, etcétera, como lo comentamos anteriormente. Entonces, el espiritismo no tiene nacionalidad, tampoco tiene fronteras, no forma parte de ningún culto en particular y tampoco en el espiritismo, también en el espiritismo auténtico de Kardec, no hay rituales, no hay ceremonias,
no hay jerarquías eclesiásticas. Entonces, tampoco es impuesto ni tampoco busca, digamos, catequizar a otros o meterlos a la doctrina. Aquel que llega al espiritismo es porque ya recorrió muchísimos caminos y de alguna forma descubre un tesoro muy grande en esta doctrina. Entonces, también inclusive personas que tienen sueños, que recuerdan a un difunto, que lo perciben de alguna forma, pues están recibiendo instrucciones a nivel telepático de parientes que están en el otro lado de la vida. Y si somos honestos, si pensamos y aceptamos que somos eternos y que la muerte realmente es simplemente una transición y dejamos el cuerpo físico, lo cierto es de que luego estaremos en el plano de los espíritus. Estaremos allá y estaremos quizás apoyando en lo posible a los que están acá en la tierra, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, por ejemplo. Entonces esto no es más que una verdad que nos infunde fraternidad. Y de hecho el espiritismo es bastante neutro, porque realmente no alimenta disensiones o conflictos. No le importa si todo mundo se mete, si no se meten. O sea, no actúa como una doctrina sectaria o digamos o elitista o ocultista u ocultista, y simplemente se da a quien lo acepte, se da a quien quiera estudiar y cada quien se involucra en el grado de que le interesa involucrarse. La universalidad de la enseñanza de los espíritus constituye el poder del espiritismo. Pues aquí se le pudo haber puesto otro nombre, pero Kardec acuñó el término espírita o espíritu procedente del espíritu. O sea, el espiritismo, a diferencia del espiritualismo, todas las doctrinas que creen en un más allá, en lo invisible, de alguna forma son espiritualistas. Y la doctrina espírita cree y concibe la existencia de los espíritus o de entidades sin cuerpo físico. Entonces, todas las doctrinas que creen en lo invisible, espiritualistas. La doctrina que estudia la relación de las entidades desencarnadas con los encarnados y sus influencias, etcétera, la fenomenología que está atrás de todo eso, se llama espírita o sí, espiritista o espírita. Esa sería más o menos una aclaración importante. Dice, millones de voces se hacen oír simultáneamente en todos los lugares de la tierra para proclamar los mismos principios y transmitirlos tanto a los más ignorantes como a los más sabios. Curiosamente, al inicio, en la época de los 1860, 70 en adelante, tuvo mucho auge el espiritismo en las clases medias altas y sobre todo en las clases intelectuales, en las clases científicas. De hecho, hay muchos científicos que se autonombran espíritas y eso es interesante. Si uno busca los científicos, los digamos, filósofos, pensadores libres, etcétera, muchos de ellos son y fueron espíritas, poetas, etcétera. Entonces, el espiritismo se extendió, pero curiosamente, donde tiene un arraigo muy fuerte, curiosamente, mayoritariamente es en la clase, digámoslo así, más limitada, donde ha sufrido y experimentado limitación económica, por ejemplo, y se ha extendido. Por ejemplo, Brasil es un caso típico. Obviamente, Brasil en América, pero por ejemplo, en España también se ha extendido y de alguna forma muchas personas hay, por ejemplo, un espiritismo, digamos, del pueblo, que lo han adoptado, le han puesto la cultura del pueblo, pero son personas muy humildes, muy sencillas, inclusive ignorantes para los intelectuales, pero tienen una altísima espiritualidad. Eso es interesante conocerlo. Y se dice que no ha habido hasta la fecha ninguna doctrina que tuviera este perfil de desarrollo o este grado de expansión. Entonces el espiritismo es una gran verdad. No le teme al desprecio de los hombres, ni a las revoluciones morales, ni a los cataclismos físicos del globo, porque nada de eso puede afectar al mundo espiritual, a los espíritus. Y eso es lógico, tiene sentido. Entonces, cada vez más niños, más adultos, más personas van a venir con más propensión
con habilidades canalizadoras, por decirlo así, mediumínicas, muy desarrolladas. Ahorita se nos hace raro, pero una persona puede estar escribiendo, eh, puede estar, digamos, soltando su mano y recibiendo un dictado, por ejemplo. Ese es un tipo de mediuminidad, pero hay cientos de tipos de mediuminidad. O sea, no nada más es que, entre comillas, lo posea un espíritu y hable a través de su boca. Eso que hay muchas veces es muy fantasioso, inclusive de alguna forma que sí existe, no es la principal forma de mediuminidad que existe. Está la mediuminidad que es a través de la empatía, de la sensibilidad. Hay muchas formas. Luego, si les interesa, lo podríamos estudiar. Entonces, el espiritismo encuentra en esto una garantía todopoderosa contra los cismas. A diferencia de una iglesia que se puede dividir, realmente en el espiritismo es poco probable. Se separan las células, pero siguen creciendo. Es decir, si están, lo único que pueden hacer es de alguna forma acercarse más a la doctrina de Kardec o separarse. Por ejemplo, aquí en México, en el pasado, en la época de la Revolución, por ejemplo, en los años 1900, 1910, 20, en la época de Francisco y Madero era espírita. Él contactó el espiritismo, creo que en Francia, y regresó y era un medium tremendo. O sea, él recibió mucha orientación de los mediums, entonces de los espíritus como medium que él era, Francisco y Madero. Y algunos otros no lo declararon, pero realmente también lo son. Son o fueron espíritas. En el norte del país hay una cultura bastante arraigada del espiritismo, el espiritismo mexicano, por llamarlo de alguna forma. Se enraizó y tiene sus particularidades. Dice, los espíritus, a causa de la diferencia que existe entre sus capacidades, lejos están en lo individual de poseer la verdad absoluta. Y es curioso porque obviamente un espíritu puede decir que trae la verdad absoluta, pero ya cuando hay mucha información procedente de miles de lugares, pues realmente lo que tiene uno que hacer, que es lo que hizo Kardec, es revisar el material, codificarlo, ordenarlo, darle forma. Entonces, curiosamente, cuando un espíritu se puede presentar, pues cuando una persona estudia esto, por ejemplo, para identificar si realmente es el ser que dice ser, pues tiene uno que tener un criterio común, un sentido común, cosa que Kardec lo desarrolló y escribió cuáles son los filtros que hay que tener, los entrenamientos para poder identificar un espíritu real, verdadero, auténtico, que presenta su propia identidad cuando estuvo en la tierra encarnado, a un espíritu burlón o un espíritu falso, ¿no? Porque como allá como acá, bueno, algunos usan la publicidad de otro y se tratan de hacer pasar. Entonces, la verdad es que de alguna forma cada espíritu tiene un grado de desarrollo en base a su grado de purificación. Es decir, normalmente los espíritus que son muy elevados, normalmente son muy humildes y tienen un grado de purificación moral tremendo. Son muy sencillos, muy naturales. Inclusive no dan ni su nombre. Cuando estudiemos el Evangelio, vamos a ver lecciones en las cuales dice el hermano X. ¿Por qué? Porque no les interesa publicitar su personalismo, vamos. Entonces es también una garantía de que hay humildad, que hay generosidad y hay deseos de espíritus mayores de ayudar a los hermanos que estamos aquí encarnados. Entonces, curiosamente es así. Yo me preguntaba, ¿qué pasó con, por ejemplo, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles? ¿Qué pasó con una Madre Teresa? ¿Qué pasa con un Gandhi? ¿Qué pasó con tantos seres de tanta luz? ¿A dónde se fueron? ¿Qué? ¿Se perdió todos sus méritos, todo su conocimiento? Pues esos seres siguen reencarnando o bien están en el plano espiritual y lo que buscan es ayudar a nosotros, sus hermanos encarnados, para que despertemos a la realidad de la vida, a superar el miedo a la muerte, por ejemplo, a entender de que hay un principio, hay una ley, hay algo que nos ayuda a evolucionar y que no estamos solos. Eso es fabuloso. Imagínense que pudiéramos hablar con Sócrates ahorita, que se presentara en una pantalla y que pudiera dar un dictado, por ejemplo. O por ejemplo con los
los apóstoles de Jesús, por ejemplo, o con los evangelistas, con Marcos, con Lucas, con Juan, con Mateo, por ejemplo. O sea, increíble. O con personas que estuvieron en nuestra civilización mexicana y que fueron grandes príncipes del imperio azteca, maya, etcétera. O personas como, por ejemplo, Nezahualcóyotl, que si no está encarnado está en el otro lado y bien pudiera transmitirnos información. O aquellos, por ejemplo, pitagóricos que manejaron las matemáticas, la geometría sagrada. Cuando se dé eso, va a ser una revolución tremenda. Va a ser como el descubrimiento de un nuevo mundo, que de hecho nosotros estamos invitados a descubrir ese mundo, a avanzar en ese proceso. Entonces, vayámonos quitando el concepto de lo tenebroso del espiritismo, porque yo diría que más miedo deberíamos tener a los hombres que están encarnados, porque esos nos pueden hacer daño físico. El espíritu no nos puede hacer nada si no tenemos nada que atraer de él, que lo atraigamos hacia nosotros. Entonces, nuestro grado de vibración es una antorcha luminosa que espíritus menores o más oscuros pues no pueden soportar. Por eso se dice que el amor, el perdón y todas las virtudes divinas es una barrera infranqueable para ellos. No pueden, no llegan a nosotros. Y como todo es mente, nuestra mente genera vibraciones y atraemos espíritus con vibraciones similares a nuestra vibración mental, emocional. Entonces es muy fácil subir de vibración. Entonces, los espíritus de la categoría más elevada, los que ya están absolutamente desmaterializados, son los que se han despojado de las ideas y de los perjuicios terrenales. Ya nada los ata a esta tierra y no les interesa ni la fama, ni el dinero, ni el placer sexual, ni nada, porque ya se despojaron de estas necesidades por su grado de evolución, pero fueron sustituyendo las necesidades primarias humanas por necesidades más sublimes, más espirituales, más altas. También decíamos que espíritus engañadores los hay en todos lados. Entonces, curiosamente, en el plano de la enseñanza moral, los espíritus engañadores poco pueden hacer, porque si hablan de amor, si hablan de perdón, de paz, pues realmente están hablando de lo que el maestro habló. Entonces, cuando ya empiezan a meter sofismas, eh, juicios, o se hacen pasar por la Virgen María o por Jesús, pues ahí ya podemos decir, bueno, aquí aguas, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todavía estamos quizás en el plano del subconsciente, porque no hemos llegado a las altas esferas, a conectar con algo más alto, y que también es posible. Entonces, la autenticidad de todos ellos no está en función de sus opiniones. En una sesión mediumínica puede recibir instrucción y puede decir que es Cleopatra o que es Matusalén o que es Gandhi, pero realmente quizás es lo que menos es. Entonces, admitir a la ligera y no tener las precauciones, por ejemplo, que da el libro de los mediums, que para eso fue escrito, pues ciertamente que nos metemos en camisa de 11 varas, en pruebas que no vale la pena ni meterse. El primer control que tenemos para identificar la verdad del error es la razón, es el sentido común, el buen sentido, la lógica rigurosa. Es decir, a diferencia de lo que nos enseñaba en la iglesia, de ser fanáticos, de creerlo todo a priori, sin cuestionarlo, el espiritismo nos dice que no, que se vale dudar de todo, se vale ponerlo en el tamiz de la razón. Se vale decir, a ver, voy a consultarlo con otros centros espíritas o voy a consultarlo con el sentido común de alguien que tenga madurez o con la lógica y compararlo, por ejemplo, con lo que el Maestro Jesús dijo, así sea en la Biblia o donde sea. Entonces es interesante que esto nos da más discernimiento. No porque diga que es el ángel del séptimo cielo, vamos a caer en ese error. Entonces, cuando esto es muy similar a lo que nos pasa aquí en la Tierra, que, por ejemplo, aquí la pregunta es bien interesante. ¿Qué hacen los hombres que no depositan una confianza absoluta en sí mismos? O sea, cuando dudamos hasta de nuestro criterio. Podemos dudar porque no tenemos toda la certeza o el conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos el veredicto de la mayoría. Si mi papá, mi mamá, mi tío, etcétera, me están dando
un concepto similar y diferente al que yo tengo, es muy probable que yo esté equivocado. Entonces, cuando uno adopta el sentido común de la mayoría, por llamarlo de alguna forma, cuando adoptan como guía la opinión de esta, procedemos de una manera más asertiva que el simple hecho de confiar de manera absoluta en una persona, en una doctrina. Yo, por ejemplo, a mí me gusta conocer, ustedes saben, la metafísica, el espiritismo, las enseñanzas elevadísimas de Edgar Cayce, de Carl Jung, y de alguna forma no es porque me guste mezclar, me gusta entender y veo que una cosa se complementa con la otra o la refuerza. Entonces ahí tengo más garantía de atinarle que simplemente estar metido en un solo cajón del ropero. Si me meto en un solo cajón, nunca voy a saber qué hay arriba y abajo de los otros cajones, o de mi cajón, por decirlo de alguna forma. Entonces lo más importante es que debe haber concordancia en la enseñanza de los espíritus. Y esto de llamada concordancia, que coincidan, que haya empatía, similitud, es el mejor control. Por ejemplo, la menos segura de las técnicas para verificar es que el propio medium o canal interrogue a espíritus diferentes, porque acerca de un punto, de alguna cuestión dudosa, porque realmente entre más canales y mediums y entre más espíritus haya o más diversidad, es más fácil no equivocarse o es menos probable el error. O el medium, por ejemplo, puede estar, digamos, engatusado por el mismo espíritu que se hace pasar como si fueran diferentes espíritus, pero es el mismo canal. Digamos que el canal está contaminado, él solito se contamina. Entonces, también cuando hay varios mediums en un mismo centro, eso también es un riesgo. Es curioso que el trabajo más difícil ya lo hizo Kardec. Ya nos puso el mantel en la mesa y nos está invitando a comer lo que querramos. No tenemos obligación de comer si no queremos alguna cosa, pero podemos avanzar. Entonces, cuando tenemos un número importante de mediums en lugares diferentes que no se conozcan entre sí, es más probable que acertemos, que la enseñanza sea la universal, la que se mandó para que todos los espíritus correctos pudieran divulgar en la tierra. Entonces, cuando los espíritus tienen que revelar un principio nuevo, y esto depende de la evolución del ser humano, por ejemplo, este estudio no lo podríamos hacer hace 100 años o hace 50, porque ya me hubieran quemado vivo. Ya se puede, ya a nadie crucifican ni queman por estar estudiando el espiritismo. Ya hasta hay escuelas espíritas. En Brasil hay cientos, si no es que miles de escuelas, creo que son cientos de escuelas de diferentes niveles, desde el kinder hasta la universidad. Escuelas espíritas, así como hay escuelas, digamos, con base católica o evangélica o budista, inclusive, que a la par de los estudios primarios, secundarios, pues estudian la doctrina, las prácticas de oración, meditación, rosario, lo que sea. Entonces también, entonces cuando hay llegó el momento de divulgar un principio espiritual, normalmente los espíritus del plano espiritual empiezan a divulgarlo espontáneamente en diferentes puntos de la tierra al mismo tiempo y más o menos con el mismo sentido. O sea, el fondo es muy similar, prácticamente auténtico. Y lo relativo es dependiendo de la cultura a la cual se esté llegando. Entonces, es curioso que si alguien quiere hacer una doctrina diferente, pues se queda circunscrito a su propio, se queda encerrado. Pero cuando es algo de arriba, o sea, nadie lo puede parar. Por ejemplo, los chinos creen que van a parar la enseñanza de Jesús, creen que van a parar, que va a ser un país ateo, por ejemplo, Rusia igual. Lo cierto es de que los espíritus brincan las fronteras y las trabas comunistas, por ejemplo, socialistas, ateístas. Entonces es interesante el poder del mundo espiritual para todo esto. Entonces, curiosamente, todo esto generaba mucha distorsión al inicio cuando no teníamos este conocimiento traído por Kardec. Pero ya una vez que Kardec sistematizó, codificó la enseñanza y la ordenó, ya tuvimos mayor preparación y fuimos prevenidos. Es decir, entendimos mejor la relación del plano invisible con el plano visible. Entonces,
Los espíritas, dice, no nos colocamos en absoluto como juez supremo de la verdad. Con todo y todo, aún los espíritas podemos errar o pueden errar. Ni tampoco decimos a nadie creed en tal cosa porque nosotros lo decimos. Es más, yo también a veces cuestiono alguna lectura, pero también digo, tampoco voy a cerrarme a todo el arsenal de verdad que tiene. Desde nuestro punto de vista o nuestra opinión, es solo una opinión personal. No adoctrinan los espíritas, no andan catequizando en el sentido de andar correteando y trayendo a la gente a su secta, por decirlo así, y de alguna forma los que llegan, investigan y estudian, pues finalmente por las evidencias y por los resultados se convencen. Entonces han encontrado esa concordancia que nos habla de que es congruente lo que pienso, lo que siente, mis ideales con lo que estoy haciendo. Entonces dice que, dice, en la posición en que nos encontramos, dado que recogemos comunicaciones de cerca de 1000 centros espíritas serios, diseminados por los diversos puntos del mundo, del globo, encontramos concordancia, similitud. Solo la coincidencia les confiere autoridad. Entonces, es interesante cómo esta enseñanza es extraordinaria, se está extendiendo en aquellas personas que están superando el plano de lo religioso. Hay algunos religiosos que son espíritas, pero es más fácil que el religioso pase al nivel espírita que un espírita se vuelva religioso, porque encontró algo mayor. Entonces, lo que determinó el éxito de la doctrina formulada en el libro de los espíritus y el libro de los médiums fue que en todas partes todos pudieran recibir directamente de los espíritus la confirmación acerca del contenido de estos libros. Entonces, aquí ya lo demás lo pueden estudiar. Habla del principio de la concordancia, la universalidad de la enseñanza, eh, de alguna forma que no hay trabas para este proceso. Proceden con sabiduría y los espíritus superiores jamás ceden a la impaciencia y algunas preguntas que son prematuras simplemente no contestan o dicen que no lo saben, son honestos. Los espíritus burlones meten respuestas contradictorias y algunas veces grotescas. Dice, los espíritus que están en la verdad, si son sabios, eh, no se consideran debidamente ilustrados sobre una cuestión y jamás la resuelven en forma determinante. Se aguardan la confirmación, no publican su nombre normalmente. Y bueno, finalmente siempre va a haber en algún momento discrepancia porque hay diferentes niveles de conciencia. La universalidad de los espíritus que se comunican en la tierra por orden de Dios, ese es el carácter esencial de la doctrina espírita. Es esa su fuerza, su autoridad. Dios ha querido que su ley se apoyara en esa base inconmovible. Entonces aquí vamos, ya termina y aquí cerramos. Vamos a pasar en la siguiente sesión a las noticias históricas. Y bueno, espero que les haya gustado esta narración, esta pequeña explicación. Y aquí nos despedimos de los compañeros que nos ven por YouTube. Y bueno, les recordamos que nos vamos a quedar, los que estamos aquí, reunidos y los invitamos a participar en vivo y en directo. Manden nada más un mensaje a este número de WhatsApp o de celular y con eso los incorporamos a nuestro grupo. Les agradecemos mucho su presencia y nos quedamos con los compañeros que están ahorita atendiendo esta sesión. Gracias por atendernos. Nos vemos a la próxima.